Continuando entonces con la segunda parte, vamos ahora a analizar unas técnicas que tienen un origen más oriental, ya versus las que vimos anterior que eran más de un origen occidental. Vamos a ver la primera técnica que es el masaje Anma, que se deletrea A-N-M-A, Anma. Es una técnica de masaje tradicional japonesa, ya, aunque algunos escritos dicen que fue basada en, digamos, la cultura china, pero sí, obviamente quedó desarrollada por japoneses, que se basa en la manipulación de las vías físicas y energéticas del cuerpo. La palabra anma significa presionar y frotar. Se utiliza para mejorar el estado de salud, el bienestar general, se realiza por encima de la ropa y se aplican técnicas de acupresión contundente con los nudillos. Se utilizan técnicas de masaje como amasamiento, frotación, percusión, agitación y se estimulan puntos específicos a lo largo de los meridianos, los músculos y las articulaciones. ¿Ya? A continuación vamos a ver lo que es el shiatsu. Es una práctica tradicional japonesa de terapia manual que busca restablecer el equilibrio energético del cuerpo. Ya basado en los principios de la medicina oriental, el shiatsu sostiene la idea de la circulación fluida de la energía vital, que también es llamada ki, que es esencial para mantener la salud. ¿Ya? En una sesión de shiatsu, el terapeuta hace presiones, estiramientos, manipulaciones suaves para estimular estos puntos específicos del cuerpo llamados tubos, T-S-U-B larga O, subos. ¿Ya? Que estos puntos de presión también coinciden con los puntos energéticos presentes en los meridianos. ¿Ya? Recordemos que los meridianos son estos canales que traza la medicina china, especialmente la acupuntura. Son canales donde fluye la energía vital de cada persona. ¿Ya? Como dice acá, son los mismos utilizados en acupuntura y los meridianos son los canales por los cuales la energía vital circula por el cuerpo. El shiatsu actúa sobre estos puntos para restablecer esta armonía energética, por decirlo así, y también estas presiones están focalizadas, como dice acá, en disipar los bloqueos energéticos, estos topes, estos bloqueos que están tapando estas vías que son los meridianos, ¿ya? Entonces, de una otra forma, la sesión de shiatsu tiene también como motivo eso, ¿ya? Que el meridiano funcione energéticamente correcta, ¿ya? Entonces, el objetivo es reequilibrar ese caudal energético, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Esto favorece la relajación física y mental. El shiatsu ofrece un enfoque holístico, considerando el cuerpo y la mente como interconectados. Se presenta como un método natural para mantener la vitalidad y la armonía interna. Este concepto holístico, ya que cuerpo y mente lo vamos a ver mucho en los próximos técnicas o terapias que vamos a analizar, es importante que el masoterapeuta clínico entienda eso, ya que hay enfermedades que tienen un origen emocional. No podemos hacer netamente cerrarnos como la medicina a veces alopática que dice, no, esto es así, 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 y deja de lado un poco la parte emocional. Ahora vamos a hablar sobre el masaje Ampuku, que es un masaje abdominal y emociones. Ampuku, A-M-P-U-K-U, Ampuku. Es una técnica antigua de masaje sobre el abdomen, originaria de Japón, aunque dice que tiene fundamentos en la antigua cultura china. Es uno de los antecesores del shiatsu. ¿Ya? Ampuku significa calmar el abdomen. ¿Ya? Y también sirve para tratar muchas de estas patologías como la mala digestión, el estreñimiento, problemas menstruales, problemas lumbares, etcétera. Ya, mediante técnicas del Ampuku ya se estimula toda la energía del cuerpo, pero sí tiene como un énfasis en esta zona abdominal. Ya, para muchas culturas es la parte más importante del cuerpo, es el origen del ki, de la energía y de muchos órganos internos que son importantes o vitales, digámoslo así, que están en esta región. Ya, básicamente bueno, también hay varias eh, prácticas de artes marciales como el aikido, el tai chi, que consideran que el abdomen es un centro vital, ya en algunas partes le llaman el segundo cerebro, ya, porque la ciencia también reconoce que en esta zona hay un gran número de neurotransmisores, ya también denominado el segundo cerebro. Hay una relación que también la pueden investigar ustedes, que es la relación intestino-cerebro, ya, que tiene que ver cómo la microbiota puede afectar en enfermedades neurodegenerativas con el tiempo, como el Alzheimer o la demencia senil. Es un tema para que se pueden investigar, ¿ya? Entonces, este sistema, el Ampuku, tiene que ver con la restauración de esta zona, ¿ya? Y como estábamos hablando recién, para la medicina tradicional, para la medicina occidental, es una zona importante, considerada el segundo cerebro y fuente importante de vitalidad. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de tensegridad. Ya, la tensegridad es la unión de tensión e integridad, ya que básicamente se asemeja podríamos decir, a un concepto más arquitectónico como tal.
¿ya? Pero también, si nos ponemos a pensar, nuestro cuerpo también es arquitectura, ¿ya? Los huesos no tienen una forma que sí, tienen cierta forma para soportar peso, como la tibia, los huesos del pie. Esto no es hecho al azar, no es una cuestión que, listo, tiene un montón de huesos, no. Ahí puede apelarse a lo que cada uno crea, puede ser si uno es creacionista o evolucionista, puede sacar las conclusiones. No es el caso de esta presentación en todo caso, ¿ya? Pero pensemos en el cuerpo humano, ¿ya? Es una pila de huesos, ya podemos decir una pila de fichas, de una compresión continua, con músculos individuales colgando de cada hueso para moverlo, ¿ya? Pero esto no está porque sí, digamos, ya no es que el cuerpo esté flotando sobre nada. La continuidad facial, ya que sugiere que la miofascia actúa como una tensegridad ajustable alrededor del esqueleto, una red tensional continua que tira hacia adentro, como los elásticos, con los huesos, actuando como puntuales en el modelo de tensegridad, empujando contra las bandas elásticas restrictivas. ¿Ya? En pocas palabras, el cuerpo humano, los huesos no están flotando como tal, sino que están en un mar de tejido blando. ¿Ya? Y estos diversos puntos se pueden modificar de acuerdo a algo emocional, a un tema postural. Entonces, va jugando un poco como lo que es la tensegridad del cuerpo. No sé si se ve acá en esta foto, pero es básicamente una especie de armado, podríamos decirlo como entre elástico y palos de lado, ¿ya? Que eso es lo que es el cuerpo, es un todo. Lo vamos a desarrollar a continuación. Vamos a hablar del señor Thomas Myers. ¿Quién es Thomas Myers? Thomas Myers es un terapeuta, una persona que estudió con Ida Rolf, y gran parte de esto lo ha tomado, siguió una especie de investigación respecto a eso, ¿ya? ¿Qué hizo Thomas? ¿Qué dijo Thomas Myers? Él crea el concepto de anatomy trains o trenes anatómicos, que vamos a leer lo que dice esta reseña. Dice, a medida que empieza a interesarte por los estudios de Ida Rolf, ¿ya? Thomas Mayer dice, desarrollé Anatomy Trains durante la década del 90 como un juego para que juegan los estudiantes. Dice, cuando enseñaba anatomía facial en el Instituto Rolf, me inspiré en Ida Rolf y empezó a practicar esto. Dice, ahora cuando vine a enseñar, todos los libros que puedes encontrar planteaban la teoría de un músculo único, ¿ya? Que en pocas palabras el bíceps está solo, trabaja solo, el tríceps trabaja solo, el cuádriceps trabaja solo, ¿ya? Pero Ida Roth seguía diciendo, todo está conectado a través de la fascia, ¿ya? La fascia siempre, yo le digo a las personas, imagínense, la fascia tiene altas propiedades, pero es como si es como una especie de alusa que envolviera diversas estructuras, los músculos en sí, ¿ya? Están como compactados, no están flotando en que sí, sino que están de otra forma dirigidos por esta envoltura que rodea todo el cuerpo, que es la fascia. Dice, Ida Rolf decía, todo está conectado a través de la fascia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo ilustraba, lo ejemplificaba Ida Rolf como una toronja, ¿ya? Lleguemos a Chile, hacemos una naranja. Si ustedes se fijan, una naranja ustedes toman una naranja y es dura, es densa, tiene cuerpo, ya no está flotando. Y si partimos una naranja, ¿no es cierto?, por la mitad, ustedes se fijan que los gajitos, el líquido está contenido en unos gajitos, que son las celdillas, le llaman algunas personas, pero a la vez estas celdillas están unidas en otra estructura, ya, que es básicamente una esponja como vegetal. Si ustedes se fijan, a ver, es como una especie de cascarita más pequeña que separa todos los gajos de la naranja, que al partirlos por la mitad se ven que todo está ordenadito, ya. En pocas palabras, lo que decía de arroz, que nuestro cuerpo trabaja básicamente como de la misma forma. Ya, entonces dice acá Thomas Mayer, dice, solo como ejercicio para consolidar el conocimiento de los estudiantes, empezó a unir los músculos a través de una red de fascia. Entonces se empezó a dar cuenta que había músculos que estaban conectados. Por ejemplo, cómo estaba conectado el músculo frontal, para la redundancia, está en la frente y la cabeza, con la fascia plantar del pie. Entonces, cómo, digámoslo así, una disfunción en alguna de estas partes puede afectar a la otra o en la zona lumbar, ¿ya? Según el trayecto. Entonces, eso fue lo que fue creando Thomas Mayer. Se empezó a dar cuenta. Bueno, hay varios puntos de cadenas, hay varias personas que han hablado de cadenas miofaciales, pero Thomas Mayer empezó desde el punto de vista de una continuidad anatómica. Entonces se empezó a dar cuenta que sí estaban unidos y de una forma que el cuerpo afectara por una parte donde estaba el dolor, era solamente por donde chillaba el cuerpo, no era el origen del dolor. Entonces ahí empezó, entre otras cosas, muchas personas han propuesto eso, que hay que ver el origen del dolor más que el síntoma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una de bueno, acá vamos a describir levemente lo que es la cadena espiral, ¿ya? Entonces, él habla de paradas óseas.
Esta cadena espiral, como ustedes pueden ver, está conecta lo que es la parte posterior del cuello, la parte occipital, con hacia la zona donde está el tarso del pie. Ya. Vamos un poco, veamos un poco este recorrido anatómico. Dice que parte en el borde occipital, en el proceso mastoide o apófisis mastoide, ¿ya? Luego baja por los procesos o apófisis transversas del atlas y el axis, primera y segunda vértebra. Luego baja por el músculo espléneo de la cabeza, luego las apófisis espinosas o procesos espinosos de las últimas vértebras cervicales, torácicas, luego en el cuarto lugar. Es un recorrido, imagínense igual que un recorrido de micro. Luego baja el romboide mayor y menor, el borde medio de la escápula, el serrato anterior, a la región del sol de las costillas. En octavo lugar al músculo oblicuo externo del abdomen, a la aponeurosis abdominal o línea alba. La parada 10 sería el oblicuo interno del abdomen. La parada 11 sería la cresta ilíaca o espina ilíaca anterosuperior. Esa es la sigla EIAS que ustedes ven ahí. El 12, el tensor de la fascia lata, el tracto iliotibial, ¿ya? Después la 13, el cóndilo lateral de la tibia, el 14, el tibial anterior. El 15, la base del primer metatarsiano, para luego devolverse por el peroneo largo, luego el bíceps femoral, tuberosidad isquiática, ligamento sacrotuberoso, el sacro, la fascia toracolumbar, hasta llegar al erector de la columna y luego devolverse hasta el reborde occipital. ¿Ya? Entonces se llama espiral porque hace como un cruce, especialmente donde está la zona abdominal, que estoy marcando acá con el cursor. Son varios tenes o actividades anatómicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto nos puede servir, por ejemplo, para tratar de una forma más integral. Mira, si tengo un problema relacionado con el ligamento sacrotuberoso, es muy probable que mucho de este recorrido esté involucrado en ese proceso. O sea, el cuerpo está chillando por una parte, pero si somos capaces de reordenar la cadena, podemos conseguir mejora de ese problema. Las características únicas de la tensegridad. Dice, cuando uno juega con estos modelos, revela varias características. Por ejemplo, nosotros tenemos estructuras de compresión continua, como los edificios, ¿ya? Que nos muestran la propiedad de la tensegridad, como si la muestra el cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, acá dice, la presentación dice, es como cuando uno carga una esquina de un edificio, por ejemplo, una gran cantidad de nieve, nevó, ¿no es cierto? Podía colapsar la esquina, ¿ya? Pero dejando el resto del edificio intacto, ¿ya? A diferencia, cuando hablamos de una tensibilidad corporal, entonces dice, ¿dónde se romperá una estructura de compresión tensa? Donde la tensión es mayor. O sea, ¿dónde se romperá ahora una estructura de tensibilidad bajo tensión? En su punto más débil. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, en el punto donde el cuerpo está más débil, donde la cadena está más débil, donde se expresa el síntoma. Dice, si somos una estructura de tensibilidad, la carga que está causando dolor o tensión en la espalda baja puede tener su origen en el pie o en el hombro. O sea, si ustedes se fijan, son lugares, eh, digamos, que están lejanos al origen del dolor. ¿Ya? Entonces, como dice Eric Dalton, que lo vamos a ver a continuación, no persigas el dolor, dice. Y Rob dijo, no, donde crees que está, no está. Entonces, ambos apuntan a una naturaleza tensegritaria del cuerpo. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, en la figura B, tiene la presión de esta mano sobre esta estructura, de otra forma se deforma, ¿se fijan? Sigue estando igual, pero se deforma, pero si hay una parte donde está menos tensa, es la parte más débil, y donde podemos encontrar la disfunción o el problema con el que nos llega el paciente. Eric Dalton falleció hace poquito, una gran pérdida para la humanidad, especialmente para las personas que trabajamos con terapia manual. Él crea la técnica de alineación mioesquelética, MAT, en su sigla en inglés, técnica de alineación esquelética, que es un exclusivo sistema de trabajo que desarrolla Eric Dalton. Es un trabajo corporal práctico diseñado para restaurar la función, aliviar el dolor, reequilibrar y reeducar el cuerpo. Y fijan ustedes que habla de reequilibrar y restaurar la función. O sea, de una forma, lo que plantea Dalton, como junto con otras personas, es que de una forma el cuerpo tiene la capacidad de una forma de reparar siempre y cuando uno encuentre la forma correcta para que éste lo logre. Y aquí habla un poco sobre lo que es Eric Dalton, ¿no es cierto? Que entre sus estudios también tiene psicología, filosofía, es una, como dice, fue alumno de Ida Rolf, ya, entonces ya él trabaja sobre el concepto mente y cuerpo. Dice que a través de sus estudios, Dalton, que la mente y el cuerpo no pueden separarse y que el dolor físico está profundamente conectado con el sistema nervioso. Con este conocimiento, dice, desarrolla un sistema, que es el que hablábamos recién, que es técnica de alineación mioesquelética o MAT. Y esto especialmente empezó a funcionar con pacientes de dolor crónico. Ya, a partir del año 98, entonces, él hace sus primeros cursos con este estudio.
Y ahí está, lo firma el Freedom from Pain, Instituto Freedom from Pain, el Instituto del Dolor, que pueden buscarlo incluso en internet, a su página ofrece un curso, bueno, curso que dejó grabado y como les comentaba ya nos dejó a principios de este año. Ahora, ¿qué es como tal la técnica de alineación mioesquelética? Dice que desde un dolor lumbar, rigidez de cuello, cadera, ¿ya? Varios problemas. Todas estas personas, por lo general, que tienen un dolor crónico, quieren resolver la causa fundamental de este sufrimiento. Porque si uno tiene un dolor, pucha, no puede decir ya. Entonces, ¿qué le ofrece uno como masoterapeuta? Si puedo tomarme, qué sé yo, un analgésico, un antiinflamatorio, puedo tomar tramadol, ¿no es cierto? Que son calma el dolor, pero si no logro encontrar el origen del dolor, voy a estar netamente trabajando sobre algo que es lo que todos trabajan. Por eso es importante que el masoterapeuta se diferencie con la masoterapia clínica, ¿ya? Que no solamente trabaje el síntoma, sino que el origen del dolor, ¿ya? Esta forma, el MAT es una forma de terapia manual con evidencia científica, es decir, no es que a él se le ocurrió, o sea, ha sido probado, así como también hay estudios hay un documental en YouTube que habla de la fascia, que habla como también Thomas Mayer hace una investigación junto con Carla Esteco, el grupo, la familia Esteco, que son personas que han trabajado sobre la fascia y cómo esta continuidad se ha probado ya, y sobre la misma también ha salpicado un poco de cómo trabaja el tema de la acupuntura con las agujas. Entonces hay un documental súper importante que se llama, es El mundo de la fascia, está en YouTube, y habla precisamente cómo se ha probado lo que dice Myers, o sea, no es una cuestión al voleo, sino que tiene una evidencia científica. Entonces dice, sobre el cuerpo para informar el enfoque del profesional ante los problemas musculoesqueléticos, ¿ya? Dice, el MAT continúa evolucionando junto con las últimas investigaciones sobre el dolor. Son técnicas estratégicas de activación muscular, de tejido profundo para corregir la postura, aliviar el dolor. ¿Ya? Esto se enseña, él trabajaba Dalton con varios masajistas, personas terapeutas manuales, y veían cómo el sistema musculoesquelético y nervioso ya cuando no funcionaban bien podían provocar dolor, y también sobre la misma cómo cuando se alineaba todo esto podía provocarse un equilibrio y un rendimiento óptimo del cuerpo. Ya, entonces es importante que como uno terapeuta conozca, tener un profundo conocimiento de mecanismos fisiológicos y psicológicos del dolor, para también de otra forma evaluar las causas fundamentales de estos síntomas. Entonces, si ustedes se fijan, ya ahora también incluimos un nuevo concepto, ya que es el conocimiento para abordar causas. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros como masoterapeutas no podemos diagnosticar, no podemos decir, sabes que lo que tú tienes es esto, pero sí en otra forma podemos orientar un poco a la persona. Hay varias pruebas que el masoterapeuta puede y ojalá deba conocer. Técnicas ortopédicas, ¿no es cierto? Técnicas de osteopatía que también vamos a analizar un poquito más acá para que la persona le dé un enfoque y pueda, no sé, si la persona tiene que estar 30 40 minutos el terapeuta evaluando, es lo mejor, para no dar golpes al aire, como digo yo. Entonces vamos a atacar directamente el problema de raíz. Ahora, llegar a la fuente del dolor, como lo hemos estado hablando todo este rato, dice que esta técnica ayuda a desarrollar a los masajistas un plan de tratamiento de terapia de masaje. ¿Ya? Parte con la entrevista inicial exhaustiva, ya que la información que nos puede dar el paciente, desde cómo se llama, en qué trabaja, puede ser hasta la etnia, si tiene no sé, una imagen, ¿no? Una eco, una resonancia, que se hizo también. Eso nos empieza a dar una especie de forma. Después tenemos que ya nosotros fijarnos también en las diversas pruebas para orientar más o menos para dónde va el tratamiento. Entonces, el terapeuta, como dijimos, tiene que tener una completa comprensión del sistema del cuerpo, cómo funcionan esto y también cómo se desencadena el dolor. Tratar a los clientes o los pacientes como individuos, ¿ya? Esta técnica MAT usa técnicas de contracción, relajación parciales que vimos delante con energía muscular, ¿ya? Y en esencia el MAT dice extraer buenas noticias al sistema nervioso, como sea posible, ¿ya? Entonces a partir de eso dice, aunque normalmente se entrelazan varias técnicas durante una sesión, el terapeuta debe elegir técnicas apropiadas para las necesidades de cada paciente. Es decir, es como, chuta, todos pueden tener paracetamol, pero no todos en la misma dosis, ¿me entienden? Eso es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, una lesión de manguito rotador, que es lo que muy comúnmente nos encontramos en clínica, puede requerir la combinación de técnicas de tendinopatía y el uso de hilo dental nervioso, por decirlo así, ¿ya? Para reentrenamiento en el hogar. Dice, en cada sesión el objetivo es abordar la condición del paciente, acá le dice cliente,
en función de su estado físico y emocional inmediato, ¿ya? Sin ir más allá entre su cuerpo, mente. Así es que eso. Bueno, ahora, ¿por qué está la imagen de Doctor House por acá? Ustedes se acordarán que Doctor House era una serie por ahí por los años 2000 que hablaba de un médico que era un genio, el tipo, pero era porque era un genio porque sabía diagnosticar muy bien. Entre todos sus ayudantes había uno que decía que todo era lupus, ya otros no daban, y él siempre encontraba la solución. Entonces probaba muchas técnicas, técnicas muy invasivas, obviamente que nosotros no vamos a usar como masoterapeuta, pero él de una forma siempre decía, analizaba los síntomas y daba un diagnóstico. Él era considerado uno de los mejores diagnósticos dentro de la ficción, porque obviamente no existía. Era un excelente diagnasta. Entonces, en base a eso, por eso era tan efectivo, por eso la gente lo buscaba, era una eminencia a nivel nacional. ¿Por qué Doctor House? Vamos a ver ahora quién es Jesús Ferrandis y en base a eso vamos a ver, vamos Un a ver saludo a un todos. video. Soy Jesús Fernández, médico y osteópata y autor de los libros Semiología. Un saludo a todos. Valoración clínica en osteopatía. Soy Jesús. Y Semiología y valoración clínica en osteopatía extremidad inferior. Y en este corto vídeo, Fernández, médico y osteópata, os quiero contar el por qué he escrito estos mis libros. El propósito de estos libros es describir de una manera breve y clara la semiología que presentan las personas que acuden a vuestros centros, a los centros donde se practica osteopatía, de manera que dispongáis en estos libros de una herramienta que os permita estudiar, comprender y valorar, lo cual es muy importante, la semiología que se presenta durante el ejercicio osteopático profesional. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque tenéis que hacer una valoración clínica previa de vuestros pacientes antes de aplicarles las técnicas osteopáticas. Y en esa valoración clínica previa, la semiología es fundamental para hacerla adecuadamente. La semiología, los test y las pruebas que se emplean también en esta valoración. Y todo esto os lo describo aquí en mis libros. Ya ahí tenemos entonces la visión de don Jesús Ferrandis. Ya, este es un material que lo voy a exhibir porque le compré los libros. Que básicamente es, bueno, como le digo, nosotros como masoterapeuta no tenemos la facultad de diagnosticar, pero sí al realizar diversas pruebas, él lo enfoca, es una valoración en osteopatía. Pero como hemos analizado, de otras formas, todas estas técnicas han influenciado la masoterapia clínica, entonces son tan efectivas para nosotros. Ya hay técnicas, el masoterapeuta hay técnicas que no va a poder hacer de manera, no va a poder hacer corrección osteopática, pero de otra forma, el entender esta semiología, es decir, por qué se provocan o por qué estos síntomas o signos provocan en una persona, nos puede orientar a, chuta, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar o realmente sabes tú que este caso me supera y debo derivar. Entonces, por eso es importante que uno tenga nociones de esto, te dé la posibilidad de evaluar lo que más pueda, para ver realmente si puede tomar o no, porque si no, uno se va a meter en un tema no digamos una palabra fea, pero se va a meter en un problema porque no puede dar solución a la persona y lo va a hacer perder tiempo y dinero, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, en el libro de valoración de semiología en osteopatía, él habla, por ejemplo, sobre la cintilla iliotibial, o sea, la rodilla de corredor, ¿ya? Habla de qué se trata, y acá, por ejemplo, avanzamos en las pruebas, la prueba de Over, ¿ya? Que es básicamente para valorar la tensión de la cintilla iliotibial, ¿ya? Entonces dice que el paciente se pone en decúbito lateral, en la forma que el terapeuta trabaja también. Ahora vamos a dejar un poco lo que tiene que ver con las terapias y vamos a hablar sobre los gremios. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los gremios? Ya, obviamente no solamente a nivel político, hay varios tipos de gremios, ya por lo general son personas que son instituciones que agrupan personas que hacen una diversa o una misma actividad. Entonces, como dice acá, una asociación gremial es una organización de personas naturales o jurídicas, estamos abogando netamente a lo que dice Chile, conformada con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades e intereses particulares que les son comunes en razón de su profesión, oficio o rama de producción o de los servicios y de las conexas
a dichas actividades comunes. O sea, puede haber un gremio de profesores, un gremio de dentistas, un gremio de jugadores de fútbol, en fin, ¿ya? Son personas que comparten un interés común. En Chile, la buena noticia es que hace un tiempo atrás estamos, bueno, no solamente ETNI, sino que muchos grupos de colegas estamos trabajando en lo que es la formación de la Asociación Gremial de Masoterapia Clínica, cuyo objetivo es a futuro ser reconocido por el Ministerio de Salud para poder trabajar de manera más tranquila y poder dar de otra forma esta misma formación que estamos recibiendo, que ustedes están ahora formándose como masoterapia clínica, que tenga un estándar de verdad, o sea, que el masaje sea visto como algo más que para dar relajación y resolver nudos de espalda, como dice la gente. Vamos, ya. Entonces tenemos acá, vamos a dar un brochazo, no detenernos tan exhaustivamente en cada una, pero son algunas asociaciones. Por ejemplo, tenemos la AMTA, es la American Massage Therapy Association, Estados Unidos, ¿ya? Y tenemos la NAMMT, tenemos Bienestar, en este caso de otros países. Tenemos la Asociación Mundial de Masajistas y, y Terapeutas Manuales y Afines, AMM, ya que es una asociación gremial española del año 2011. Tenemos en Brasil, tenemos la ABRAMC, ABRAMC, por decirlo así, la AMEMG, la ASTMPA, la AAMA. ¿Ya? En Argentina tenemos la ACIMAP, Asociación Internacional de Masajistas Profesionales, ya con un registro como lo tenemos también acá en Chile. Tenemos también ya en Japón la Japan Hand Therapy Society, JHTS. Tenemos en Australia la ANTA, la IMA, que es la International Massage Association. Y tenemos la ODM, ya que es un organismo básicamente de certificación internacional. Está inscrito en el registro mercantil suizo, ¿ya? ¿Y en Chile qué se hace? Buena pregunta. Estamos en Chile, país a veces un poquito alejado. Tenemos a Kineva, no es por hacerle propaganda, pero trabajan muy bien ellos. Es un poco distinto a lo que hace Etimis, pero básicamente fue formada en el año 84, 1984, por Juan José López, kinesiólogo. Creo que en el principio le hablé que él formó, o mejor dicho, simplificó un sistema de drenaje linfático manual, que le puso su nombre, Juan José López, Método López. Y tiene otras carreras relacionadas también con la parte estética, el masaje reductivo, ya el masaje en general como tal. Ya tuvieron en su tiempo también la licencia para dar quiromasaje, ¿ya? De la Escuela Española de Quiromasaje. Entonces, está formada por don Juan José López, que trabaja en el área de terapia manual, kinesiólogo. ¿Ya? Esto es extraído de la misma página de ellos, donde dicen cursos de especialización para profesionales que se desempeñan en el área de la terapia manual, kinesiólogo y formación de todas aquellas personas que encuentran en el masaje y drenaje linfático una excelente herramienta de vocación para entregar salud y bienestar a la población. ¿Ya? Esas son las visiones de Equineva. Tenemos otras personas destacadas como don Jaime Valenzuela, que es osteópata y quiromasajista. Él trabaja en forma particular. Una persona que tiene varias formaciones. Yo personalmente estudié con él, especialmente lo que es el masaje el tejido conectivo. Don Jaime lo que hace es de otra forma traer la forma pura de cómo lo describió Elizabeth Dicke, ¿ya? Uno busca en internet, hay muchas variantes, pero el razonamiento lógico de que usó Dicke, de Elizabeth Dicke respecto a los trazos de los dermatomas, ya don Jaime lo unificó y hace lo que es la formación del tejido conectivo. También desarrolló el método de reeducación neuromusculoesquelético, que básicamente es un método para corregir diversos temas posturales, por ejemplo, o problemas relacionados con la motricidad como tal. ¿Ya? Y lo más importante es que este método, más que un método ya, ¿sabe? De ser mecánico, de hecho, usa y valora mucho lo que es la parte emocional, ya de cómo las emociones influyen en la postura. Don Jaime hace un análisis pero maravilloso, de hecho está escrito en un libro. El masaje tejido conectivo es el que vemos acá de color amarillo y el método de reeducación musculoesquelético en color azul. ¿Ya? También hace formación en masaje deportivo y masaje sueco. Con alta experiencia, don Jaime, una persona de conocimiento muy buena. También él trabajó y es halterofilista. Entonces, de alguna forma, tiene mucho que ver con el deporte. Tenemos también a Kimek Institute con Margaret Serna, ya que es un instituto que también trabaja, también tiene un enfoque muy parecido a ETMIS, donde ustedes están estudiando ahora.
Y básicamente es buscar la forma de integrar diversas patologías, o sea, de integrar las patologías de forma integral, desde un punto de vista emocional y de varias técnicas que han sido como olvidadas, ya son técnicas de liberación miofascial, en fin. Ya. Y luego tenemos a ETMIS, donde ustedes están estudiando, que ve la luz el año 2023, está formada por Marcelo Lagos y quien les habla, Carlos Jiménez, y el objetivo de nosotros es formar profesionales en el área de la terapia manual, con sólidos conocimientos académicos basados en la evidencia científica existente. Vamos a tener un poquito acá, ¿ya? Porque la sigla como de ETMIS es la Escuela de Terapia Manual Integral y Salud. Esa es la palabra. Nosotros, más que hacer masaje, usamos terapia manual, ¿ya? Diversas técnicas de una manera integral, promoviendo la salud. Entonces te dicen, pucha, ¿y por qué entonces otros lados no lo hacen? Ahí podemos estar hablando a lo mejor de temas ya más burocráticos o temas, por ejemplo, hay ciertos grupos que a lo mejor, bueno, no vamos a hablar, pero hay ciertos grupos que pueden a lo mejor no ver con buenos ojos que nosotros hagamos algo distinto o solamente hacer masaje, echar crema y a manipular tejido. ¿Ya? Entonces, hay muchas formaciones, por ejemplo, osteopatía u otras formaciones que son solamente llegan acá en Chile para fisioterapeutas, kinesiólogos. Y muchas veces el masoterapeuta es dejado de lado, porque dice, no, estos tipos no tienen idea de anatomía. Y muchas veces uno se encuentra con la razón que el masoterapeuta conoce más de anatomía que otras veces el kinesiólogo, por ejemplo, u otros profesionales de la salud. Entonces, lo que nosotros hemos querido con Marcelo es, de nuestra forma, todas estas terapias o forma de trabajar, con Chaiteau, no sé, Saitai Bodywork, eh, qué sé yo, la medicina germánica, que lleguen a personas que no necesariamente sean digamos, kinesiólogos, personas que pasaron por la universidad o profesionales de la salud, siendo que el masoterapeuta clínico también es profesional de la salud, tienen que aprender todo esto. Y todas las formaciones que tenemos con Marcelo están enfocadas de partida en manejar las ciencias básicas de la salud, ¿ya? Una persona que haga masoterapia clínica tiene que saber muy bien la fisiología, la fisiopatología, la anatomía, debe entender bioquímica, embriología, para entender el por qué las cosas. Aquí lo que se busca es que el masoterapeuta clínico razone, tenga un raciocinio clínico y no sea una persona que, chuta, llegaste con un lumbago, ya, que no es como la receta para hacer un queque, tanta harina, tanta azúcar, huevos, no, cada persona es distinta en contextura, en experiencia de vida, en todo. Entonces, por eso un masoterapeuta tiene que ser integral, tiene que entender a las básicas de la salud. Tampoco se esperamos que seamos, nos sepamos todo, pero de una forma tiene que entender esto eh, para de una forma dar un mejor, como dice acá, puse por ahí, dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Analizando toda la presentación anterior, la primera parte y esta. Nos hacemos la pregunta, entonces, ¿el masaje es una disciplina que existe desde que el ser humano, desde que el ser humano es ser humano, o sea, desde los albores, del inicio de la civilización, como les comentaba al principio de la presentación, escucha, uno se pega, lo único que hace es se frota, ah, me duele, ¿ya? O no sé, porque si yo, el restregarse los ojos, u otras acciones que van en pos de calmar un dolor o a veces provocar hasta una caricia, en fin. ¿Se está aprovechando al máximo? Entonces, últimamente gran parte de este trabajo ha sido absorbido por disciplinas como la fisioterapia, es decir, chuta, los fisioterapias trabajan con máquinas u otras, entonces ya empecemos a meternos en la parte de manos, pues empecemos a usar las manos. Chuta, no nos está yendo tan bien, o hay mucha gente, empecemos a la parte estética, entonces la parte de la fisioterapia está absorbiendo mucho de esto, ¿ya? Pero no olvidemos, y a lo mejor una pregunta que le va a hacer Marcelo en su tiempo, porque si no va a sonar como spoiler, pero que la masoterapia no es una ciencia que deriva de la fisioterapia. No, nosotros no, los masoterapeutas no estamos formados para trabajar, para que nuestro jefe sea el kinesiólogo. No, no se trata tampoco de formar una especie de rivalidad con ellos, pero es una forma de limitar. Nosotros no nos metemos con sus máquinas, pero también tenemos el derecho a trabajar con todas estas manos, con nuestras manos, con técnicas, siempre y cuando entendemos el trasfondo fisiológico o fisioanatómico de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, la masoterapia es una ciencia que deriva de la medicina. Esto lo vamos a subrayar, un lápiz lo vamos a subrayar, deriva de la medicina. Si ustedes se fijan, cuando empezamos a hablar de la primera parte, de lo que es la historia, un médico, Hipócrates, el padre de la medicina, ya trabajaba con masaje. Nosotros deberíamos técnicamente a lo mejor llegar al día en que el mismo traumatólogo médico nos derive un paciente. Ah, este tipo sabe, este tipo... Por eso la idea de llegar a formar parte de que el Ministerio de Salud nos reconozca, para que tengamos autonomía, no sé si trabajar con FONASA, nada, eso sería lo ideal, pero de una forma que nos reconozcan, ah, este tipo sabe, sin desmerecer lo que haga otras personas como masaje spa, relajación, perros caliente, que también es válido, muy bueno, pero nosotros nos tenemos que diferenciar, es una diferenciación de lo que hacen los demás colegas.
Entonces, ¿por qué es importante consolidar los gremios? Porque así se puede desarrollar estudio, investigación y tratar de avanzar en tratamientos óptimos para nuestros pacientes, que en el fondo es a quienes nos debemos. Es decir, esto de avanzar en tratamientos óptimos es cuando uno dice, chuta, tengo una persona con tal patología, una hernia discal. Sí. Hay 10, supongamos que hay 10 formas de tratarla, de terapias que podemos integrar para poder tratar esta afección u otra, puede ser otra. Entonces nosotros, el sistema hoy en día nos está dando 3, 4 herramientas para poder tratarla. Algunas son más invasivas, o puede ser cirugía. Pero ¿qué pasa si nosotros como masoterapeuta abrimos el abanico y en vez de 4 opciones tenemos 10? Le agregamos 6 nuevas opciones. Ya, o tratamiento paliativo o tratamiento correctivo también. Entonces, esa es la idea, que en el fondo las palabras, las personas dejen de ver el masaje como que es algo como rico, es algo, oh, genial, rico. Pero es algo más allá que va a eso. Entonces, chuta, tengo esta opción que me da el médico, pero también tengo estas otras opciones que me pueden ayudar a sobrellevar esto o alguna de esas sanarlo, ¿por qué no? Cada caso es distinto como tal. Por eso es importante que la gente se informe de esto, entienda, que vea el masaje como una herramienta maravillosa y de otra forma avancemos en tratamientos mejores para las personas. Pues ya después podemos discrepar si al sistema le conviene o no, porque también podemos hablar de que el sistema le conviene a la gente enferma, no le conviene a la gente sana. Pero en el fondo, la ética del masoterapeuta es siempre sanar a la persona, buscar la mejor opción para la diversa patología. Así que esto sería el tema. Los dejo ahí para que puedan ustedes analizarlo y tratar de digerir todo esto y tratar de, digamos, atesorarlo en la mente, el corazón, para que sea el camino a seguir siempre con nuestros pacientes.